Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar a cómo crear y a cómo activar una cuenta en Cisco en NetAcad paso a paso. Es un tutorial súper completo, así que vamos a empezar. Bien, en nuestro navegador favorito escribimos NetAcad y le damos clic donde dice Cisco, ¿ok? Bien, podemos observar la primera impresión o la interfaz. Podemos comenzar y aprender o incluso podemos visualizar el catálogo de cursos que son completamente gratuitos, así que puedes potenciar tus conocimientos y potenciar tu CV. Y en esta oportunidad te voy a enseñar a cómo crear una cuenta con tu correo de Gmail o ya sea tu correo de tu universidad. Así que le damos a inscribirse. Quizás te sale en inglés, dale clic derecho y traducir a español. Tenemos este apartado en el cual podemos inscribirnos, registrarnos. Si quieres le das conectar con Google o si no pues simplemente le das crear cuenta o continuar. Llenas en ese apartado que dice crear cuenta todos los datos que te piden, le das continuar, luego pones tu nombre, tu correo ya sea de Gmail o correo corporativo o otro correo de la universidad, creas tu cuenta y listo, ya está, rápido. Pero en este caso vamos a hacer un pequeño truquito que primero vamos a crearlo con nuestro correo normal de Gmail y luego vamos a actualizar el correo de la universidad para que se active, ¿ya? Bien. Entonces continuamos, en este caso le damos inscribirse con Google y podemos seleccionar otra cuenta. Ponemos el correo en este caso de la universidad, le damos siguiente y dice no se pudo encontrar una cuenta porque no es Gmail y es válido, ¿no? Puede haber algunos por ahí que están haciendo eso y la verdad que no funciona. Lo que tú debes hacer es poner tu correo de Gmail. Entonces seleccionamos una cuenta que tengamos ahí logueada ya y le damos un clic. Bien, podemos observar este apartado y le vamos a dar continuar. Seguidamente ponemos estos datos que nos piden, ¿no? Anteriormente nos pedía también y bueno, lo vamos a poner todos los datos que nos piden y luego le vamos a dar continuar. Ahora bien, es muy importante poner tu nombre completo por si terminas un curso y puedas recibir un certificado con tus nombres completos y tus apellidos también. Así que le damos continuar. Bien, vamos a aceptar los términos y condiciones, ¿ya? En este caso seleccionamos los dos apartados, le damos el check, le damos aceptar y continuar, pero sin antes debemos aceptar los términos y condiciones. Le damos check, check y le damos continuar. Excelente amigos, ya tenemos una cuenta, así que le damos clic en el perfil. En este caso vamos a actualizar, cambiar del correo de Gmail a un correo corporativo o en este correo de la universidad, le damos a actualizar perfil. Muy bien, aquí podemos observar nuestro apartado de todos los datos correspondientes de nuestra cuenta. Podemos seleccionar el idioma, en este caso español, elegimos la región, la provincia y pues lo que vamos a hacer en este caso es cambiar el correo electrónico. Aquí en este botoncito verde donde dice cambiar correo electrónico. Seleccionamos, le damos un clic y pues ponemos nuestro correo que queremos actualizar. En este caso lo vamos a poner el correo de la universidad, le damos cambiar correo electrónico. Nos va a llegar una notificación a Outlook para verificar el nuevo correo, así que le damos en ese botoncito verde que dice Verify Your Gmail, ¿ya? Así que le damos clic. Bien, aquí nos va a pedir una contraseña, lo vamos a poner, ¿ya? Una contraseña segura con letras, números y caracteres para que sea válida. Entonces introducimos una nueva contraseña, de igual forma vamos a volver a repetir la contraseña para poder verificar. Podemos guardar la contraseña y le damos continuar Cisco. Muy bien, vamos a traducir la página, siempre te va a salir en inglés. Si es que no te familiarices con el inglés, le das traducir en español y listo. Bien, entonces en este caso nos logueamos nuevamente con nuestra cuenta y nuestra contraseña que acabamos de crear. Excelente, ya está, tenemos nuestro perfil ahí con todos los datos correspondientes. Vamos a actualizarlo, actualizar el perfil y bien, ahí tenemos todo el apartado de actualizar datos. Ya podemos observar que el correo se ha cambiado con éxito. Podemos ahí personalizar un poco la cuenta. En este caso le voy a poner mejora tus habilidades para avanzar en mi carrera profesional y voy a aceptar promocionar más información sobre mí. De igual forma voy a configurar el idioma porque se acaba de cambiar. En la parte superior podemos observar que dice idioma predeterminado, le voy a poner español. También de igual forma actualiza el país y la provincia.
Deslizamos hacia abajo para guardar los cambios y le damos ahorrar. Excelente, felicidades, tu perfil se ha actualizado correctamente. Bien, le damos OK. Y ahora sí nos vamos a dirigir al apartado de los cursos, donde dice ese botón clave que dice explorar. Ya, si tú quieres ya verificar tus insignias certificados, se le puedes dar. Entonces le damos clic donde dice explorar y ahí podemos observar todos los cursos. En este caso vamos a seleccionar el apartado que dice ciberseguridad, ya, porque ese curso me interesa, lo voy a llevar y pues puedo darle comenzar ya a aprender. Bueno, en este caso he ingresado al catálogo de los cursos que hay, así que tú ya puedes elegir un curso como tal, ¿ya? Y bien, como les decía, el curso que me interesa es ciberseguridad. Selecciono introducción a la ciberseguridad y ya puedo llevar el curso sin ningún problema, a mi paso y a mi ritmo. Seleccionas ahí el idioma y le das en el botón comience en el aprendizaje a su propio ritmo, nada más. Y allí tú puedes verificar los módulos del sílabo, todo lo que vas a aprender paso a paso. Así que ya puedes ir revisando ese curso. Ahora bien, tengo un pequeño detalle con respecto a mi caso. En mi caso tengo que esperar una invitación especial desde la universidad para que cuando yo termine el curso me salga el certificado a nombre de la Academia UTP, ya, porque eso va a ser válido para una evaluación del curso de seguridad informática. Yo puedo llevar el curso con normalidad, no hay ningún problema, me dan el certificado como tal, pero la universidad me está pidiendo que sea verificado o que salga a nombre de la universidad, en este caso la Academia UTP. Entonces ya la universidad se encarga de enrollar o enlazarte. En este caso ya me ha llegado la invitación a mi correo de estudiante, a Outlook, en lo cual me dice que debo aceptar la invitación al curso de introducción de ciberseguridad con el código 17855, ¿ok? Y ahí están las fechas correspondientes, el cronograma que yo debo de llevar. Ese curso tengo desde el 19 hasta el 30 de agosto. Y también te da ahí el nombre del instructor, entonces le voy a dar comience. Ya ingreso mi correo de la universidad, ingreso mi contraseña ya que está guardada predeterminadamente y le doy continuar. Muy bien, entonces ya tengo el curso de introducción a la ciberseguridad con los datos correspondientes que dice la Universidad UTP virtual, dice, ya. Así que ya le puedo dar reanudar el curso, comenzar ya con el curso a poder visualizarlo, repasarlo, estudiarlo y ver todos los módulos y el sílabo que me toca estudiar. Excelente, entonces amigos, pero también hay un pequeño detalle. Como ya me he inscrito anteriormente, me salen 2 cursos de ciberseguridad. No sé si el sistema lo valida si es que termino por equivocación uno. Bueno, en este caso le voy a dar en la parte superior donde dice mi aprendizaje. En mi aprendizaje se van a poder visualizar todos los cursos que yo estoy llevando o me he inscrito. Como puedes observar, tengo 2 cursos, introducción a la ciberseguridad, pero el que vale es el primero, el que dice el código y dice la Universidad Tecnológica. Ese es el que vale, ya. Entonces va a salir por 2 nombres. Y el otro simplemente dice Cisco Networking Academy. Ya eso me registré con mi correo de email. Pero a mí me ha llegado una invitación especial de la UTP, así que el primer curso que me sale ahí que estoy señalando, tengo que llevarlo sí o sí para yo poder validar ese certificado y sea pues aceptado por la universidad en el curso de la seguridad informática, que es un requisito indispensable para la evaluación durante el ciclo. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero que haya sido útil este tutorial y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, bendiciones amigos.